Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a CUU al aire. Como todos los lunes, los acompaña su compañera Fernanda Montaño. Elizabeth Vélez. Bueno, el día que de hoy, ya 3 de noviembre, ya se nos está acabando el año rápidamente. Vamos a tener un tema bastante interesante, lo vamos a intentar hacer lo más digerible y una plática, pues, ahora sí que entre mujeres, nos tocó estar a él y a mí solas el día de hoy, pero pues con un tema que creo que, si bien creo que se ha tratado durante muchos años y mes con mes, creo que nunca está de más que se hable justamente de esto. Pero antes de iniciar, les recordamos que este programa es impulsado por la Comisión de Atención a Víctimas y cualquier duda o comentario nos lo pueden hacer llegar al número de teléfono en cabina, que es el 614-439-1842, o al teléfono de la CAB 614-293-3300, extensión 14472 y 11472 y 11437, o bien en la página de Facebook de la Fiscalía General del Estado por inbox. Entonces, bueno, ya diciendo esto, cualquier mensaje, duda, aclaración, queja que tenga, nos la puede hacer llegar y con gusto pues la vamos a leer. Y como les comentaba, pues estamos en noviembre. En noviembre se conmemora el Día contra la No Violencia de la Mujer, específicamente más es el 25 de noviembre. Entonces tenemos un programa en el cual pues creo que vamos a tratar más sobre los retos a los que se enfrentan todavía las mujeres en la sociedad actual. Y pues también va a ser un mes que logre conmemorar eso y la lucha constante que se ha hecho a través de los años. Totalmente, como acabas de decir, Fer, pues nunca está de más. Recordemos que al final de cuentas el haber establecido el 25 de noviembre como un Día Internacional de la lucha contra la no violencia contra la mujer es precisamente crear la conciencia, hacer prevenciones y abarca un marco de todo el mes. O sea, no nomás es el 25. Las Naciones Unidas tiene un programa que abarca desde el 1 de noviembre o antes, casi siempre son las últimas semanas de octubre, en donde empiezan a haber ciertas pláticas, conferencias, actividades. Entonces, por eso nos sumamos a esta situación de, como acabas de decir, ver a qué retos nos enfrentamos las mujeres, todavía las chihuahuenses más específicamente. Ahorita pues vamos a ir desarrollando el tema, pero creo que todavía es importante decir que la lucha de cada una desde donde está parada, desde donde puede, siempre es importante visibilizar que cada mujer chihuahuense tiene una lucha y desde su trinchera puede aportar. Sí, y creo que también, bueno, algo que me gustaría que, bueno, igual ya como conclusión al final del programa es que se quede la empatía, o sea, entre las mismas mujeres, entre la sociedad, el decir que una lucha no es más válida que la otra, o porque se tengan ciertos privilegios van a contar más unos problemas que los otros. Entonces creo que es importante que como mujeres nos apoyemos y logremos entender sobre, al final de cuentas creo que podemos entender que estamos pasando muchas veces por la misma situación, y creo que a veces se nos olvida pues esa empatía que le podemos dar a la otra persona, y se nos da tal vez mucho el juzgar o el no, es que las mujeres no deberían de ser así, 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 dicho por otras mujeres. Entonces, como que quitarnos ese estigma de que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Creo que es como que lo más importante, y sobre todo, pues nada, enaltecer como la lucha de las mujeres sobre todo las activistas que han estado eh, pues muy constantes, dando el valor de las luchas que se merecen. Pero bueno, creo que podemos dividirlo en sectores, como qué retos están pasando las mujeres en varios ámbitos. Y por ejemplo, uno de ellos puede ser a nivel educativo y bien laboral, en donde claramente sigue habiendo todavía una brecha, donde no logramos todavía empatar sueldos, las mismas, o
bien, si bien ha habido muchos puestos donde ya obviamente se logra una igualdad de género, una equidad de género, pero creo que falta mucho porque ese mismo puesto que va a tener una mujer probablemente va a seguir ganando menos que el puesto que tenga el hombre. O bien se va a preferir al hombre porque tal vez es también muy bien sabido que dicen es que las mujeres son más sentimentales o más emocionales y por eso muchas veces no se ve la capacidad que realmente puede llegar a tener una mujer. Porque es mujer es más sentimental, porque es mujer es más débil, porque es mujer piensa con el corazón más que con la inteligencia o con ideas frías, ¿no? Y la realidad es que al final de cuentas todo ser humano tenemos las mismas capacidades. Sí. Hay algo que sí a mí, por ejemplo, en lo personal, a mí sí me gustaría tocar un poquito la cuestión de que sí, físicamente podemos ser diferentes de género a género y tenemos ciertas limitaciones, pero no por ello significa que en inteligencia, en astucia, en audacia, en innovación, en percepción de todo lo general que puede englobar un puesto o ejercer una profesión o ejercer un puesto de poder, no significa que por ser mujer va a ser menos. Sí. Y hablando de eso, siento que es, por ejemplo, justamente esta lucha que se da entre todavía la discusión de casi o eres mamá o eres profesionista. Entonces, como el no se logra también justamente, creo que lograr que una mujer logre desarrollarse en los dos ámbitos sin tener que sacrificar uno u otro o tener que echarle más ganas a uno u otro. O sea, todavía las condiciones laborales siento que limitan al final de cuentas porque es muy bien sabido que muchas mujeres o sea, prefieren quedarse en su casa o atender hijos, pero porque la situación, o sea, es ir a trabajar y luego regresar con los hijos, o sea, no tienen tal vez tampoco ese apoyo de la pareja. Entonces, muchas tienen que sacrificar su vida profesional por la incapacidad de maternidad y al final de cuentas los trabajos, siento que es como, prefiero un hombre que no me vaya a pedir este permiso a una mujer. Entonces, también siento que entiendo la parte laboral y pues que al final de cuentas pues una empresa es un negocio, pero creo que podemos seguir y abriendo un poquito más la oportunidad y, o sea, permisos a las madres, por ejemplo, después de que regresen de la incapacidad, justamente las horas de lactancia, que haya más estancias infantiles, que también estas se acomoden un poco más a los horarios, porque yo también he sabido de algunas estancias infantiles que son en horarios que todavía no se acomodan como a las horas de oficina, y si bien requieres una con un horario más extenso, pues también esas pueden ser muy caras. Entonces también para una mamá soltera, lo difícil de pagar esa estancia, pues resulta muy complicado. Entonces, siento que ya también falta mucho apoyo para aquellas madres, sobre todo las madres solteras, para que igual se puedan desarrollar profesionalmente en cualquier ámbito y que se sientan también, porque no solo es como ya dar pues tu vida a tu hijo además, sino darte valor a ti como persona y saber que tienes todavía un abanico de oportunidades que puedes desarrollar. Sí, y por ejemplo aquí en este punto tan particular, Fer, que mencionas, en la cuestión de cómo a veces laboralmente todavía la mujer se encuentra limitada. Limitada me refiero a, como lo mencionaste, ¿no? O sea, en ciertas áreas se les invisibiliza, perdón, la situación de ser madre soltera o ser madre en general. El hecho, como acabas de decir, de que a lo mejor la área de recursos humanos o en general la empresa dice, oye, pues eres mujer, estás embarazada, no sé si sea así, pero en mi imaginación puede sonar así, decir, pues no, o sea, mejor prefiero, como dijiste, un hombre que no me dé ese tipo de problemas,
por la situación de balactar, permisos escolares, permisos de maternidad, lo que sea, ¿no? Al final de cuentas, a mí en esta situación particular también abre un punto muy importante, y hablando de la no violencia, la cuestión de, y entonces el padre, ¿por qué no abren estos permisos también para ellos? Porque ahí sería un tema, bueno, particularmente, ¿verdad? Tema muy interesante de volver a equilibrar y que no se genere la violencia contra la maternidad o contra la mujer, ¿no? Sí, porque también es interesante, ya que también, bueno, por ejemplo, para los padres también, sí, su permiso de paternidad es muchísimo más corto. Entonces, el por qué no también brindarle a los padres la oportunidad de que este permiso sea un poco más extenso, para poder justamente ayudar tanto a la mamá y pues también poder pasar tiempo con su recién nacido. Y el que justamente se otorguen los mismos permisos tanto para padres como para madres, y que entre los dos puedan, bueno, pues sobrellevar toda la crianza, más aparte no tener, en el que muchas veces se necesita ayuda psicológica en casos de depresión postparto, y como que todo esa, o sea, todos esos cambios físicos y emocionales que sufrieron después de un parto, que no digo que no sea hermoso, pero que sin duda necesitan esta ayuda emocional, y si su pareja pues no se lo permiten también por sus, bueno, por el trabajo, pues también complica las cosas. Entonces siento que sí, en el momento, en el punto de equilibrar la situación, creo que sí debería de otorgarse un permiso un poco más amplio a los padres de familia, pero para que puedan ayudar y ser un aporte también para la mamá desde ese lado, pues más emocional y de crianza. Sí, y al final de cuentas, como acabamos de decir, o sea, el hecho de que seamos físicamente diferentes y que el hombre no haya vivido todo esto directamente, ¿no? O sea, la situación de crear un ser humano, o sea, todo lo que es la situación de gestación, todo eso no significa que no es padre o madre, porque al final de cuentas también hay padres solteros. También ese punto yo creo que es importante verlo por la misma situación de equilibrar, o sea, de no generar más violencia contra el género que sea. Al final de cuentas, podría abrir un panorama más extenso, más visibilizado, a que no hay tú eres más, yo soy menos, que es precisamente esta situación de la no violencia contra las mujeres, ¿no? Porque lo hemos mencionado, lo hemos visto a lo largo de varios programas que hemos tenido, de varias situaciones que se han manifestado, de que es una lucha desde mucho antes por la concepción de tú eres diferente. Y pues físicamente puede que sí somos diferentes, pero vuelvo al punto, no somos tan diferentes a la hora de manifestar raciocinio, manifestar inteligencia, manifestar cosas. Sí, y recordemos que al final de cuentas la violencia no solo es física, o sea, hay varios tipos de violencia, desde la ejercida que puede ser por la pareja, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, en donde yo no te permito trabajar para que dependas completamente de mí, y pues prácticamente tenerte en un estado de sumisión. Pero también existen otras violencias que sufren las mujeres, que no solo son específicamente por la pareja, sino justamente puede ser por instituciones, por el mismo trabajo. Está el acoso laboral, puede ser el mismo bullying, está la violencia obstétrica, hablando de los partos, en donde pues prácticamente, sobre todo las mamás primerizas en ciertas instituciones o hospitales, también pues las hacen sentir que son débiles al tal vez sentir dolor antes del parto, o gritar o llorar. Entonces, pues también recordar que la violencia no solo se manifiesta, pues, o sea, desde la pareja y con un golpe, sino hay varios tipos de violencias que como sociedad hay que entenderlas, y
pues al final de cuentas alzar la voz para que éstas se erradiquen. El simple hecho de justamente prefiero a un hombre en este puesto que a ti, por el simple hecho de que tú eres mujer, eso ya es completamente una violencia. Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta como mujeres esta diferenciación y que no, al final de cuentas, creo que el conocimiento pues es poder y saber que nos están violentando de esa manera es una manera de alzar la voz y de poner la denuncia correspondiente ante la institución correspondiente. Y saber que si tú haces el trabajo y te están acosando, pues no tengas miedo. O sea, ve a denunciar o tu pareja o alguna institución te haya discriminado, te puedes acercar. Y justamente pues también la CAB atiende todos esos temas, entonces también los invitamos a que si son víctimas, mujeres de algún tipo de violencia, se pueden acercar con nosotros y sin duda se les va a atender y proporcionar todas las ayudas. Pero creo que es importante saber justamente que hay muchísimos tipos de violencia que es importante que se conozcan para que éstas se puedan erradicar. Exacto, Eri. Ahorita creo que tocamos violencia pareja, violencia institucional, o sea, en el trabajo, violencia, como acabamos de decir, obstétrica, la situación de los partos, la maternidad, es parte de esta conjugación. Y como dijiste, a veces no nos damos cuenta de que estamos en un entorno violento. ¿Por qué? Porque la violencia, por lo general, se manifiesta sutilmente. Las primeras manifestaciones de una violencia son sutiles, son comentarios que a lo mejor tenemos muy generalizados, aceptados, que no nos damos cuenta de que eso es violencia. Y como dijimos, hay una mujer que precisamente luchó tanto por un puesto de alta estima, de situaciones, que en ocasiones, no digo que se dé, pero en ocasiones puede ser que el mismo ambiente en el que está, como está muy arraigado en una institución gobernada por un hombre, por poderes masculinos, se tiene que amoldar a ciertas cosas y va perdiendo la esencia de cómo logró llegar hasta allá. Y eso hace muchas veces que sin que lo haga consciente o ya más consciente, violente a propias compañeras del trabajo. Entonces, dentro de eso es precisamente lo que dijimos, ¿no? Pero, o sea, la empatía que como seres humanos, como mujeres, deberíamos de estar manifestando ante que podemos entender, podemos comprender lo que puede estar pasando mi compañera. Sí. Así sea que llegue cansada, que llegó diferente, pues no es que luego la ataques. ¿Por qué? Por tener un puesto alto o por lo que sea. Simplemente es esa empatía de saber que somos seres humanos. Nadie nos quita eso. Y eso también creo que va aplicado a la no repetición de violencia general. Y sobre todo eso porque ahí se manifiesta sutilmente. Ahí es cuando decimos, ay, mira, llegó fulanita y llegó cansada. Ay, debió haber estado haciendo cierta cosa. Está en sus días. Eso también, a mí la verdad es que siempre hay un debate en donde digo, como mujeres no, es todo un cambio hormonal que muchas veces los hombres no logran entender. Y justamente creo que es importante hacer saber estos cambios y lo que nos afectan, pero también creo que es importante no invalidar nuestros sentimientos con, ay, es que estoy en mis días, porque al final de cuentas es algo que sentimos y las personalidades son muy diferentes. Entonces, creo que si un hombre te dice, ay, es que andas loca, estás en tus días, eso es un tipo de violencia, completamente. Entonces, aún y cuando estés en ese ciclo, no es aceptable aceptar esos comentarios. Y sí, también, ahorita que hablamos de esto, la semana pasada que hablamos con el doctor sobre el cáncer de mama, también, pues ahí hubo, me acuerdo, bueno,
una de nuestras compañeras tuvo justamente su primera experiencia con la mastografía, por lo cual nos platicó la experiencia y nos comentaba cómo su pareja justamente como que no entendía, o sea, porque es una prueba que de cierta manera es dolorosa, es muy importante, pero es dolorosa físicamente para la mujer. Entonces, un hombre al no entenderlo y tal vez como invalidar el sentimiento de miedo que se tiene en ese momento, es justamente en donde hay toda una brecha de desconocimiento. Y tal vez no porque tú como pareja no lo entiendes, no significa que realmente no es importante y no sea doloroso, ya que pues al final de cuentas ustedes no están sometidos a como a ese tipo de pruebas tan, que al final de cuentas sí vulneran un poco el cuerpo. Sí, pero entiendo que es la manera más eficaz que hay de detectar un cáncer. Totalmente, y lo mencionaba, ¿no? O sea, a veces, y volvemos a un poco al punto de institucionalmente a veces te violentan, porque, bueno, ha tocado ver que llega, por ejemplo, llega una mujer para preguntar, para informarse sobre esta situación de el cáncer, el Papá Nicolau, planificación familiar en instituciones médicas, y lo toman a veces con burla, a veces, o sea, el propio personal que está ahí para atender, que está para ayudar a solventar y resolver, muchas veces se burlan porque, ay, eres primeriza, o tienes tanto tiempo aquí viviendo y no vas a saber cómo se hace. Y luego porque me ha tocado escuchar comentarios cuando vas a citas médicas generales, que entre ellos mismos toman esto a burla, toman situaciones de esta situación en un sentido burlesco y restrictivo en el sentido de que muchas veces al ir y preguntar te hacen sentir diferente, te hacen sentir como, pues, ¿para qué preguntas? Y entonces volvemos a recrear este ciclo de violencia. A lo mejor ellos no lo hicieron totalmente con la intención, porque no sabemos, pero al final de cuentas están atendiendo gente. Sí. Y si así se propician, pues generan este tipo de violencia. Por eso decimos, es sutil, es diaria, es ordinaria. ¿Por qué? Porque son pequeños detalles que se han manifestado a lo largo de mucho tiempo, que hemos generalizado, que hemos aceptado, sobre todo como sociedad. Ahorita lo dijiste, cuando mencionan, ay, está en sus días, o cuando a veces nosotras mismas decimos, ay, es que vengo en este estado porque estoy en mis días y no me hablen. Desde ahí a veces nosotras ya estamos generando una violencia contra alguien más y contra nosotras mismas. Sí, siento que es como importante reconocer y también la única manera de hacer saber que sufrimos violencia es, bueno, diciéndole y denunciándolo. Entonces, la única manera en que si nosotros fuimos a algún lugar y fuimos tratadas de una manera pues denigrante o me discriminaron, creo que es importante que alcemos la voz y puedo entender que muchas veces da miedo o no tenemos las herramientas para hacerlo, pero el buscar un lugar seguro en donde podamos expresarlo y que esas personas nos ayuden a ir a denunciar, porque si no esto se va a seguir dando y dando y después ya va a ser a otra mujer y después a otra y va a ser toda una bolita de nieve que va creciendo. Entonces, pues sí exhortamos como a denunciar cualquier conducta inapropiada o pues sí denigrante que consideremos nosotras por parte de cualquier persona, institución. Pues al final de cuentas nadie tiene el por qué hacernos sentir menos como mujer, y si como servidoras públicas sobre todo tenemos que tener esa empatía y sensibilidad al tratar en general con las personas, pero hablando específicamente de este tema, pues con una mujer que tal vez viene con un problema, por ejemplo, de violencia familiar, no podemos estar nosotras juzgando el cómo lo permitiste, por qué no saliste de ahí. Es un ciclo muy doloroso que si uno no lo ha vivido, o sea, qué bueno, pero eso no implica que no podamos intentar empatizar con esa persona y esa persona necesita
esa persona necesita ayuda. Y lo primero que tenemos que hacer es escucharla, proporcionarle la ayuda que nosotros le podemos dar, pero no juzgar, es lo último que necesita esa persona para poder salir de ese ciclo de violencia. Entonces, este, si eres víctima, vuelvo a repetir, de un delito de violación de derechos humanos, acércate a la CEAVE o bien denuncia cualquier conducta o habla, si es un compañero o compañera, hazle saber que te incomodó y si esto sigue perpetuándolo, bueno, pues entonces escálalo a la instancia pertinente, pero no podemos permitir que este tipo de violencias o de microviolencias sigan sucediendo. Totalmente, y como acabas de mencionar, Fer, a veces el miedo como mujeres de que, volvemos a repetir, seamos violentadas institucionalmente, nos frena a denunciar. Pero al menos aquí en el estado de Chihuahua creo que hay oportunidad de denunciar. Hay instituciones que te pueden orientar, que puedes acudir y puedes buscar el camino para que no te sientas tan vulnerada. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es una de ellas. Como todos, al final de cuentas, somos seres humanos, los servidores que estamos ahí, pero esperamos hacer nuestro mejor esfuerzo y, como decir, con empatía, ¿no? Porque al final de cuentas somos servidores públicos. Sí. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Les recordamos que la CEAVE está cerca de ti y por favor acudan en casa. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a CUU al aire. Como todos los lunes, los acompaña su compañera Fernanda Montaño. Elizabeth Vélez. Bueno, el día que de hoy, ya 3 de noviembre, ya se nos está acabando el año rápidamente. Vamos a tener un tema bastante interesante. Lo vamos a intentar hacer lo más digerible y una plática, pues, ahora sí que entre mujeres. Nos tocó estar a él y a mí solas el día de hoy. Pero, pues, con un tema que creo que, si bien creo que se ha tratado durante muchos años y mes con mes, creo que nunca está de más que se hable justamente de esto. Pero antes de iniciar, les recordamos que este programa está impulsado por la Comisión de Atención a Víctimas y cualquier duda o comentario nos lo pueden hacer llegar al número de teléfono en cabina, que es el 614-439-1842, o al teléfono de la CEAVE 614-293-3300, extensión 14472 y 11472 y 11437, o bien en la página de Facebook de la Fiscalía General del Estado por inbox. Entonces, bueno, ya diciendo esto, cualquier mensaje, duda, aclaración, queja que tenga, nos la puede hacer llegar y con gusto pues la vamos a leer. Y como les comentaba, pues estamos en noviembre. En noviembre se conmemora el Día contra la No Violencia de la Mujer, específicamente más es el 25 de noviembre. Entonces tenemos un programa en el cual pues creo que vamos a tratar más sobre los retos a los que se enfrentan todavía las mujeres en la sociedad actual. Y pues también va a ser un mes que logre conmemorar la lucha constante que se ha hecho a través de los años. Totalmente, como acabas de decir, Fer, pues nunca está de más. Recordemos que al final de cuentas el haber establecido el 25 de noviembre como un Día Internacional de la Lucha contra la no violencia contra la mujer es precisamente crear la conciencia, hacer prevenciones y abarca un marco de todo el mes. O sea, no nomás es el 25. Las Naciones Unidas tiene un programa que abarca desde el 1 de noviembre o antes, casi siempre son las últimas semanas de octubre, en donde empiezan a haber ciertas pláticas, conferencias, actividades. Entonces, por eso nos sumamos a esta situación de, como acabas de decir, ver a qué retos nos enfrentamos las mujeres, todavía las chihuahuenses más específicamente. Ahorita pues vamos a ir desarrollando el tema, pero creo que todavía es importante decir que la lucha de cada una desde donde está parada, desde donde puede, siempre es importante visibilizar que cada mujer chihuahuense tiene una lucha y desde su trinchera puede aportar.
Sí, y creo que también, bueno, algo que me gustaría que, bueno, igual ya como conclusión al final del programa es que se quede la empatía, o sea, entre las mismas mujeres, entre la sociedad, el decir que una lucha no es más válida que la otra o porque se tengan ciertos privilegios van a contar más unos problemas que los otros. Entonces creo que es importante que como mujeres nos apoyemos y logremos entender sobre, al final de cuentas creo que podemos entender que estamos pasando muchas veces por la misma situación y creo que a veces se nos olvida pues esa empatía que le podemos dar a la otra persona y se nos da tal vez mucho el juzgar o el no, es que las mujeres no deberían de ser así, 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 dicho por otras mujeres. Entonces, como que quitarnos ese estigma de que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Creo que es como que lo más importante y sobre todo, pues nada, enaltecer como la lucha de las mujeres que, sobre todo las activistas que han estado eh, pues muy constantes, dando el valor de las luchas que se merecen. Pero bueno, creo que podemos esto dividirlo en sectores, como qué retos están pasando las mujeres en varios ámbitos. Y por ejemplo, uno de ellos puede ser a nivel educativo y bien laboral, en donde claramente sigue habiendo todavía una brecha, donde no logramos todavía empatar sueldos, las mismas, o bien, si bien ha habido muchos puestos donde ya obviamente se logra una igualdad de género, una equidad de género, pero creo que falta mucho porque ese mismo puesto que va a tener una mujer probablemente va a seguir ganando menos que el puesto que tenga el hombre. O bien se va a preferir al hombre porque tal vez es también muy bien sabido que dicen es que las mujeres son más sentimentales o más emocionales y por eso muchas veces no se ve la capacidad que realmente puede llegar a tener una mujer. Porque es mujer es más sentimental, porque es mujer es más débil, porque es mujer piensa con el corazón más que con la inteligencia o con ideas frías, ¿no? Y la realidad es que al final de cuentas todo ser humano tenemos las mismas capacidades. Sí. Hay algo que sí a mí, por ejemplo, en lo personal, a mí sí me gustaría tocar un poquito la cuestión de que sí, físicamente podemos ser diferentes de género a género y tenemos ciertas limitaciones, pero no por ello significa que en inteligencia, en astucia, en audacia, en innovación, en percepción de todo lo general que puede englobar un puesto o ejercer una profesión o ejercer un puesto de poder, no significa que por ser mujer va a ser menos. Sí. Y hablando de eso, siento que es, por ejemplo, justamente esta lucha que se da entre todavía la discusión de casi o eres mamá o eres profesionista. Entonces, como el no se logra también justamente, creo que lograr que una mujer logre desarrollarse en los dos ámbitos sin tener que sacrificar uno u otro o tener que echarle más ganas a uno u otro. O sea, todavía las condiciones laborales siento que limitan al final de cuentas porque es muy bien sabido que muchas mujeres o sea, prefieren quedarse en su casa o atender hijos, pero porque la situación, o sea, es ir a trabajar y luego regresar con los hijos, o sea, no tienen tal vez tampoco ese apoyo de la pareja. Entonces, muchas tienen que sacrificar su vida profesional por la incapacidad de maternidad y al final de cuentas los trabajos, siento que es como, prefiero un hombre que no me vaya a pedir este permiso a una mujer. Entonces, también siento que entiendo la parte laboral y pues que al final de cuentas pues una empresa es un negocio, pero creo que podemos seguir y abriendo un poquito más la oportunidad y, o sea, permisos a las madres, por ejemplo, después de que regresen de la incapacidad,
justamente las horas de lactancia, que haya más estancias infantiles, que también estas se acomoden un poco más a los horarios, porque yo también he sabido de algunas estancias infantiles que son en horarios que todavía no se acomodan como a las horas de oficina, y si bien requieres una con un horario más extenso, pues también esas pueden ser muy caras. Entonces también para una mamá soltera, lo difícil de pagar esa estancia, pues resulta muy complicado. Entonces, siento que ya también falta mucho apoyo para aquellas madres, sobre todo pues, las madres solteras, para que igual se puedan desarrollar profesionalmente en cualquier ámbito y que se sientan también, porque no solo es como ya dar pues, tu vida a tu hijo, además, sino darte valor a ti como persona y saber que tienes todavía un abanico de oportunidades que puedes desarrollar. Sí, y por ejemplo aquí en este punto tan particular, Fer, que mencionas, en la cuestión de cómo a veces laboralmente todavía la mujer se encuentra limitada. Limitada me refiero a, como lo mencionaste, ¿no? O sea, en ciertas áreas se les invisibiliza, perdón, la situación de ser madre soltera o ser madre en general. El hecho, como acabas de decir, de que a lo mejor la área de recursos humanos o en general la empresa dice, oye, pues eres mujer, estás embarazada, no sé si sea así, pero en mi imaginación puede sonar así, decir, pues no, o sea, mejor prefiero, como dijiste, un hombre que no me dé ese tipo de problemas por la situación de lactar, permisos escolares, permisos de maternidad, lo que sea, ¿no? Al final de cuentas, a mí en esta situación particular también abre un punto muy importante, y hablando de la no violencia, la cuestión de, y entonces el padre, ¿por qué no abren estos permisos también para ellos? Porque ahí sería un tema, bueno, particularmente, ¿verdad? Tema muy interesante de volver a equilibrar y que no se genere la violencia contra la maternidad o contra la mujer, ¿no? Sí, porque también es interesante, ya que también, bueno, por ejemplo, para los padres también, sí, su permiso de paternidad es muchísimo más corto. Entonces, el por qué no también brindarle a los padres la oportunidad de que este permiso sea un poco más extenso, para poder justamente ayudar tanto a la mamá y pues también poder pasar tiempo con su recién nacido. Y el que justamente se otorguen los mismos permisos tanto para padres como para madres, y que entre los dos puedan, bueno, pues sobrellevar toda la crianza, más aparte no tener en el que muchas veces se necesita ayuda psicológica en casos de depresión postparto, y como que todo esa, o sea, todos esos cambios físicos y emocionales que sufrieron después de un parto, que no digo que no sea hermoso, pero que sin duda necesitan esta ayuda emocional, y si su pareja pues no se lo permiten también bueno, por el trabajo, pues también complica las cosas. Entonces siento que sí, en el punto de equilibrar la situación, creo que sí debería de otorgarse un permiso un poco más amplio a los padres de familia, pero para que puedan ayudar y ser un aporte también para la mamá desde ese lado, pues más emocional y de crianza. Sí, y al final de cuentas, como acabamos de decir, o sea, el hecho de que seamos físicamente diferentes y que el hombre no haya vivido todo esto directamente, ¿no? O sea, la situación de crear un ser humano, o sea, todo lo que es la situación de gestación, todo eso no significa que no es padre o madre, porque al final de cuentas también hay padres solteros. También ese punto yo creo que es importante verlo por la misma situación de equilibrar, o sea, de no generar más violencia contra el género que sea. Al final de cuentas, podría abrir un panorama más extenso, más visibilizado, a que no hay tú eres más, yo soy menos, que es precisamente esta situación de la no violencia contra las mujeres, ¿no? Porque lo hemos mencionado, lo hemos visto a lo largo de
varios programas que hemos tenido, de varias situaciones que se han manifestado, de que es una lucha desde mucho antes por la concepción de tú eres diferente. Y pues físicamente puede que sí somos diferentes, pero vuelvo al punto, no somos tan diferentes a la hora de manifestar raciocinio, manifestar inteligencia, manifestar cosas. Sí, y recordemos que al final de cuentas la violencia no solo es física, o sea, hay varios tipos de violencia, desde estar, bueno, la ejercida que puede ser por la pareja, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, en donde yo no te permito trabajar para que dependas completamente de mí y pues prácticamente tenerte en un estado de sumisión. Pero también existe otras violencias que sufren las mujeres que no solo son específicamente por la pareja, sino justamente puede ser por instituciones, por el mismo trabajo, está el acoso laboral, puede ser el mismo bullying, está la violencia obstétrica, hablando de los partos, en donde pues prácticamente, sobre todo las mamás primerizas, en ciertas instituciones o hospitales, también pues las hacen sentir que son débiles al tal vez sentir dolor antes del parto, o gritar o llorar. Entonces, pues también recordar que la violencia no solo se manifiesta, pues, o sea, desde la pareja y con un golpe, sino hay varios tipos de violencias que como sociedad hay que entenderlas y, pues, al final de cuentas hacer la voz para que éstas se erradiquen. El simple hecho de justamente prefiero a un hombre en este puesto que a ti, por el simple hecho de que tú eres mujer, eso ya es completamente una violencia. Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta como mujeres esta diferenciación y que no, al final de cuentas, creo que el conocimiento pues es poder y saber que nos están violentando de esa manera. Es una manera de ir y alzar la voz y de poner la denuncia correspondiente ante la institución correspondiente. Y saber que si tú haces el trabajo y te están acosando, pues no tengas miedo. O sea, ve a denunciar o tu pareja o alguna institución te haya discriminado, te puedes acercar. Y justamente pues también la CAB atiende todos esos temas, entonces también los invitamos a que si son víctimas, mujeres de algún tipo de violencia, se pueden acercar con nosotros y sin duda se les va a atender y proporcionar todas las ayudas. Pero creo que es importante saber justamente que hay muchísimos tipos de violencia que es importante que se conozcan para que éstas se puedan erradicar. Exacto, Eri. Ahorita creo que tocamos violencia pareja, violencia institucional, o sea, en el trabajo, violencia, como acabamos de decir, obstétrica, la situación de los partos, la maternidad, es parte de esta conjugación. Y como dijiste, a veces no nos damos cuenta de que estamos en un entorno violento. ¿Por qué? Porque la violencia, por lo general, se manifiesta sutilmente. Las primeras manifestaciones de una violencia son sutiles, son comentarios que a lo mejor tenemos muy generalizados, aceptados, que no nos damos cuenta de que eso es violencia. Y como dijimos, hay una mujer que precisamente luchó tanto por un puesto de alta estima, de situaciones que en ocasiones, no digo que se dé, pero en ocasiones puede ser que el mismo ambiente en el que está, como está muy arraigado en una institución gobernada por un hombre, por poderes masculinos, se tiene que amoldar a ciertas cosas y va perdiendo la esencia de cómo logró llegar hasta allá. Y eso hace muchas veces que sin que lo haga consciente o ya más consciente, violente a propias compañeras del trabajo. Entonces, dentro de eso es precisamente lo que dijimos, ¿no? Pero, o sea, la empatía que como seres humanos, como mujeres, deberíamos de estar manifestando ante que podemos entender, podemos comprender lo que puede estar pasando mi compañera.
así sea que llegue cansada, que llegó diferente, pues no es que luego la ataques. ¿Por qué? Por tener un puesto alto o por lo que sea. Simplemente es esa empatía de saber que somos seres humanos, nadie nos quita eso. Y eso también creo que va aplicado a la no repetición de violencia general. Y sobre todo eso porque ahí se manifiesta sutilmente. Ahí es cuando decimos, ay, mira, llegó fulanita, llegó cansada, ay, debió haber estado haciendo cierta cosa. Por no decir cosa, ¿no? Está en sus días. Eso también, a mí la verdad es que siempre hay un debate en donde digo, como mujeres no, es todo un cambio hormonal que muchas veces los hombres no logran entender. Y justamente creo que es importante hacer saber estos cambios y lo que nos afectan, pero también creo que es importante no invalidar nuestros sentimientos con, ay, es que estoy en mis días, porque al final de cuentas es algo que sentimos y las personalidades son muy diferentes. Entonces, creo que si un hombre te dice, ay, es que andas loca, estás en tus días, eso es un tipo de violencia, completamente. Entonces, aún y cuando estés en ese ciclo, o sea, no es aceptable aceptar esos comentarios. Y sí, también, ahorita que hablamos de esto, la semana pasada que hablamos con el doctor sobre el cáncer de mama, también, pues ahí hubo, me acuerdo, bueno, una de nuestras compañeras tuvo justamente su primera experiencia con la mastografía, por lo cual nos platicó la experiencia y nos comentaba cómo su pareja justamente como que no entendía, o sea, porque es una prueba que de cierta manera es dolorosa, es muy importante, pero es dolorosa físicamente para la mujer. Entonces, un hombre al no entenderlo y tal vez como invalidar el sentimiento de miedo que se tiene en ese momento, es justamente en donde hay toda una brecha de desconocimiento. Y tal vez no porque tú como pareja no lo entiendes, no significa que realmente no es importante y no sea doloroso, ya que pues al final de cuentas ustedes no están sometidos a como a ese tipo de pruebas tan, que al final de cuentas sí vulneran un poco el cuerpo. Sí, pero entiendo que es la manera más eficaz que hay de detectar un cáncer. Totalmente, y lo mencionaba, ¿no? O sea, a veces, y volvemos un poco al punto de institucionalmente a veces te violentan, porque, bueno, ha tocado ver que por ejemplo, llega una mujer para preguntar, para informarse sobre esta situación de el cáncer, el Papá Nicolau, planificación familiar en instituciones médicas, y lo toman a veces con burla, a veces, o sea, el propio personal que está ahí para atender, que está para ayudar a solventar y resolver, muchas veces se burlan porque, ay, eres primeriza, o tienes tanto tiempo aquí viniendo y no vas a saber cómo se hace. Y luego porque me ha tocado escuchar comentarios cuando vas a citas médicas generales, que entre ellos mismos toman esto a burla, toman situaciones de esta situación en un sentido burlesco y restrictivo en el sentido de que muchas veces al ir y preguntar te hacen sentir diferente, te hacen sentir como, pues, ¿para qué preguntas? Y entonces volvemos a recrear este ciclo de violencia. A lo mejor ellos no lo hicieron totalmente con la intención, porque no sabemos, pero al final de cuentas están atendiendo gente. Sí. Y si así se propician, pues generan este tipo de violencia. Por eso decimos, es sutil, es diaria, es ordinaria. ¿Por qué? Porque son pequeños detalles que se han manifestado a lo largo de mucho tiempo, que hemos generalizado, que hemos aceptado, sobre todo como sociedad. Ahorita lo dijiste, cuando mencionan, ay, está en sus días, o cuando a veces nosotras mismas decimos, ay, sí, es que vengo en este estado porque estoy en mis días y no me hablen. Desde ahí a veces nosotras ya estamos generando una violencia contra alguien más y contra nosotras mismas. Sí, siento que
Es como importante reconocer y la única manera de hacer saber que sufrimos violencia es, bueno, diciéndole y denunciándolo. Entonces, la única manera en que si nosotros fuimos a algún lugar y fuimos tratadas de una manera pues denigrante o me discriminaron, creo que es importante que alcemos la voz y puedo entender que muchas veces da miedo o no tenemos las herramientas para hacerlo, pero el buscar un lugar seguro en donde podamos expresarlo y que todas esas personas nos ayuden a ir a denunciar, porque si no esto se va a seguir dando y dando y después ya va a ser a otra mujer y después a otra y va a ser toda una bolita de nieve que va creciendo. Entonces, pues sí, exhortamos como a denunciar cualquier conducta inapropiada o pues sí denigrante que consideremos nosotras por parte de cualquier persona, institución, pues al final de cuentas nadie tiene este, el por qué hacernos sentir menos como mujer y si como servidoras públicas, sobre todo tenemos que tener esa empatía y sensibilidad al tratar en general con las personas, pero hablando específicamente de este tema, pues con una mujer que tal vez viene con un problema, por ejemplo, de violencia familiar, no podemos estar nosotros juzgando el cómo lo permitiste, por qué no saliste de ahí. Es un ciclo muy doloroso que si uno no lo ha vivido, o sea, qué bueno, pero eso no implica que no podamos intentar empatizar con esa persona y o sea, esa persona necesita ayuda y lo primero que tenemos que hacer es escucharla, proporcionarle la ayuda que nosotros le podemos dar, pero no juzgar es lo último que necesita esa persona para poder salir de ese ciclo de violencia. Entonces, este, si eres víctima, vuelvo a repetir, de un delito de violación de derechos humanos, acércate a la CEAVE o bien denuncia cualquier conducta o habla, si es un compañero o compañera, hazle saber que te incomodó y si esto sigue perpetuándolo, bueno, pues entonces escálalo a la instancia pertinente, pero no podemos permitir que este tipo de violencias o de microviolencias sigan sucediendo. Totalmente, y como acabas de mencionar, Fer, a veces el miedo como mujeres de que, volvamos a repetir, seamos violentadas institucionalmente, nos frena a denunciar. Pero al menos aquí en el estado de Chihuahua creo que hay oportunidad de denunciar. Hay instituciones que te pueden orientar, que puedes acudir y puedes buscar el camino para que no te sientas tan vulnerada. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es una de ellas. Como todos, al final de cuentas, somos seres humanos, los servidores que estamos ahí, pero esperamos hacer nuestro mejor esfuerzo y, como decir, con empatía, ¿no? Porque al final de cuentas somos servidores públicos. Sí. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Les recordamos que la CEAVE está cerca de ti y por favor acudan en caso